Damos inicio a la clase número 5 del curso Administración y Gestión del Riesgo Crediticio. El tema a desarrollar es Gestión Operativa del Riesgo Crediticio. ¿Cuáles son los componentes del crédito? El crédito es una operación financiera en la que se pone a disposición de una persona natural o jurídica una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un periodo de tiempo determinado. Tiene crédito aquella persona que goza de la facultad de obtener capitales, bien por la confianza general que inspira, bien porque puede disponer de capitales fijos o valores existentes o realizables en una época determinada y conocida. Los componentes del crédito son, en primer lugar, el prestamista, el prestatario, así como las condiciones, y estas pueden ser montos mínimos y máximos, tasa de interés, plazo, frecuencia de pagos, garantías solicitadas, destinos y otros recargos, tales como recargo por morosidad, comisiones, etc. ¿Por qué gestionar el riesgo crediticio? El riesgo crediticio está en función de tres variables. En primer lugar, la pérdida potencial en que incurre la entidad financiera debido a la probabilidad que la contraparte o deudor no efectúe oportunamente un pago. En segundo lugar, a la exposición de riesgo o tamaño de la deuda. Y por último, a los problemas que pueda existir con los colaterales, es decir, recuperar la deuda mediante la liquidación de las garantías respectivas. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala gestión del riesgo crediticio? En primer lugar, la iliquidez. Eso implica que la entidad financiera no va a contar con fondos suficientes para hacerle frente a nuevos créditos. Por otra parte, también existen problemas de altos costos financieros, altos costos operativos, despidos y reducción de personal, la imagen institucional, el bajo crecimiento, así como también pérdidas de capital. Pasemos a revisar ahora algunos procesos de gestión del riesgo crediticio. Este es el proceso número 1. Este proceso se caracteriza por ser de tipo fabril, es decir, existe una especialización por cada uno de los miembros que participan en el proceso crediticio. La desventaja de este proceso es que diluye la responsabilidad en lo que se refiere a la promoción, a la recuperación y a la aprobación del crédito. Pasemos ahora a revisar el proceso número 2. En esta parte, el ejecutivo de crédito retoma lo correspondiente a la promoción y recopilación de información. Sin embargo, uno de los puntos débiles que se tienen en este proceso es la descentralización de la recuperación, así como el análisis del crédito. En este proceso número 3, el ejecutivo de crédito toma tres funciones específicas: la promoción, la recopilación de información y el análisis del crédito, a fin de llevar cada uno de sus casos al comité de crédito respectivos. Sin embargo, una de las debilidades es la descentralización de la recuperación de los créditos. En este proceso número 4, observamos cómo el ejecutivo de crédito retoma las funciones de promoción, recopilación, análisis de crédito para llevar cada uno de sus casos al comité de créditos respectivos, así como también la función de recuperación, y solamente en casos extremos utilizar cobranzas a partir de un outsourcing especializado. Como hemos observado, el eje central de la gestión operativa del riesgo crediticio debe ser el ejecutivo de crédito. El perfil de este ejecutivo
debe ser el siguiente. Primero, conocimiento financiero, cálculos financieros, sacar intereses, cuotas de crédito, estados financieros, ratios financieros, flujos de efectivo, capacidad de pago, entre otros. Las relaciones públicas y comunicaciones, es decir, la habilidad para relacionarse con las personas, oratoria, saber redactar documentos, ser un vendedor, trabajo de campo. Por otra parte, también debe ser un analista de riesgos, es decir, investigador, detallista, capacidad de análisis y de deducir posibles problemas. Además, tener las características de un líder, retador, persistente, administrar su cartera, planificador, tomar decisiones, supervisor y evaluador de su cartera. Por otra parte, y no por ello menos importante, contar con valores tales como la honradez, formación, mejora continua y ser visionario. Debemos, por lo tanto, estar claros que la gestión del riesgo crediticio se hace desde el origen del mismo, es decir, desde la promoción del crédito. Debemos buscar aquellos perfiles que sean los adecuados para la institución, a fin de evitar la entrada de riesgos en los pasos correspondientes al análisis de información y aprobación, así como también que llegue la menor cantidad de créditos fallidos al finalizar el proceso crediticio. Vamos a analizar ahora las 4 estrategias básicas del riesgo. En el siguiente cuadro podemos observar cuáles son las 4 estrategias básicas para administrar el riesgo crediticio. En el círculo número 1 podemos observar la situación de máxima liberalidad de crédito y tolerancia de impago. Es decir, existe poco análisis de riesgo y además poco rigor en el cobro de los préstamos. En el círculo número 2 se nos presenta la situación de una flexibilidad en los créditos, es decir, una flexibilidad en el análisis de los riesgos, pero compensado con un alto rigor en el cobro, es decir, un alto control en los cobros de los préstamos. En el círculo número 3 encontramos una situación en la cual el control del riesgo es relativamente alto, es decir, la entidad financiera tiene un alto nivel de control de riesgos, pero existe una tolerancia a los impagos. Esto debido a que posiblemente la cantidad de préstamos en mora tienden a ser relativamente bajos. Por último, tenemos la situación número 4, en la cual existe un alto análisis del crédito, es decir, se analiza muy bien lo que es el riesgo, pero a la vez existe dureza en los cobros. La pregunta importante dentro de este análisis es: ¿en qué situación se encuentra su entidad financiera? ¿A dónde quiere estar su entidad financiera? ¿Qué requiere su entidad financiera? ¿Cuál es su estrategia de riesgos que administra su entidad financiera? Como hemos observado, la buena gestión del riesgo crediticio disminuye sustancialmente la morosidad en las carteras crediticias de las instituciones financieras. Algunos aspectos operativos para la buena gestión del riesgo crediticio son los siguientes. En primer lugar, debemos hacer un cálculo exhaustivo de la capacidad de pago del cliente o solicitante. Debemos investigar a fondo la moral de pago, así como el análisis del endeudamiento de nuestro cliente. Por otra parte, la visita a la empresa y domicilio es importante, siempre y cuando sea un crédito productivo, y en caso de ser una solicitud de crédito personal, es necesario visitar el lugar de trabajo de nuestro solicitante. Además,
El llenado completo de la información en la solicitud de crédito es riguroso. Se debe contar con las direcciones, referencias geográficas, referencias personales, familiares y laborales de manera completa y deben de haber sido investigadas. Además, debemos conocer el destino del crédito. ¿Para qué utilizará el crédito el cliente? Pues esto nos dará una idea muy clara de los plazos a los cuales se puede hacer el financiamiento respectivo. El otro aspecto importante que no hay que olvidar es el análisis de la garantía, si esta va a ser de tipo personal o hipotecaria. Y por último, debemos cumplir con todas las políticas institucionales. Las principales conclusiones de esta clase número 5 son las siguientes. En primer lugar, el crédito es obtenido por aquella persona que goza de la facultad de obtener capitales, bien por la confianza general que inspira, bien porque puede disponer de capitales fijos o de valores existentes o realizables en una época determinada y conocida. Por otra parte, las entidades pueden diseñar diferentes estructuras para la gestión operativa del riesgo crediticio, siendo de suma importancia contar con un talento humano preparado. Además, el riesgo crediticio debe de ser gestionado desde la originación del crédito. De allí en adelante, la administración es costosa y problemática para una entidad financiera. Otras conclusiones de esta clase número 5 son las siguientes. Existen aspectos importantes que los ejecutivos de crédito o aquellos que atienden a los clientes deben tener en cuenta para una buena gestión operativa del crédito. Estos son el cálculo exhaustivo de la capacidad de pago, la investigación de la moral de pago, el endeudamiento y el llenado correcto de la información solicitada. Además, el análisis de todo crédito implica el desarrollo sistematizado de las 5C: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, las cuales estudiaremos posteriormente. A continuación, les presento la bibliografía recomendada para este aspecto desarrollado del riesgo crediticio. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué nos falta? Bueno, ahora deberás analizar las lecturas de la clase número 5 y posteriormente elaborar el quiz de la clase número 5. Buena suerte y como siempre, sigue adelante.